Le pido al doctor Antonio Llombart si puede pasar y entonces se abre la sesión a discusión. Sí, soy doctor de la Garza del Instituto de Cancerología de México. Con respecto al trastuzumab subcutáneo, tengo entendido que en Europa está aprobado. ¿El FDA ya lo aprobó? ¿Está al mercado en Estados Unidos? ¿Y cuál es la diferencia en cuanto no hay una dosis? Es una dosis prácticamente fija, decías, ¿y cuál es el futuro? ¿Vamos a abandonar el trastuzumab intravenoso? Bueno, en Estados Unidos no se ha aprobado porque hay un problema con los seguros, si cubren lo subcutáneo o no lo cubren. Entonces, como la mayor parte de los seguros no cubren los tratamientos subcutáneos, parece ser que en Estados Unidos no hay mucho sentido a comercializar una vía subcutánea. Pero en Europa la realidad es que lleva comercializado entre 8 meses y 3 meses y en mi hospital, pues yo diría que ahora el 70% de las pacientes está llevando el subcutáneo. Claro, no hay diferencias económicas entre el subcutáneo y el intravenoso. El subcutáneo a nivel del trabajo hospitalario representa un ahorro de tiempos porque no hay que hacer preparación, la administración es en 5 minutos y las pacientes lo prefieren. De hecho, nosotros participamos en varios estudios de trastuzumab subcutáneo y le tenía que explicar a las pacientes que no estaban en el ensayo por qué había pacientes que estaban llevando el trastuzumab subcutáneo cuando ellas tenían que venir allí cada 3 semanas a recibirlo intravenoso. La condición en la que nosotros, por ejemplo, en mi hospital hemos accedido a usar el subcutáneo es un acuerdo también con la dirección que se ha hecho a nivel de todos los hospitales y es mientras no haya otras opciones que puedan ser económicamente más rentables. Es decir, que esto es posible que cambie cuando llegue el trastuzumab biosimilar, pero realmente sí que hay un beneficio. La dosis del subcutáneo es de 600 miligramos, ¿vale? Entonces, eso cubre más que incluso la dosis de carga en muchos casos y el precio sigue siendo más bajo, es decir, se ahorra uno la dosis de carga y realmente los pacientes lo toleran muy bien. Se nota una pequeña hinchazón en la piel al instaurarlo, pero ni siquiera duele, no molesta y al cabo de 5 o 10 minutos esa hinchazón ha desaparecido. Nosotros la verdad es que es muy difícil no hacer el cambio. Y la pregunta es, porque hemos empezado a hacerlo nosotros ahora, pero tenemos todavía stock del intravenoso, ¿a qué pacientes les seguimos dando el intravenoso? En este momento lo que lo justificamos es con la quimio. Entre las pacientes que están con quimioterapia intravenosa estamos siguiendo con el trastuzumab intravenoso, pero en medida en que van acabando es rentable para la institución también pasarlos al subcutáneo, con lo cual mayoritariamente van a pasar al subcutáneo. Desde el punto de vista, si jugásemos con temas económicos, solo sería rentable el intravenoso en pacientes muy delgadas. En mujeres por debajo de 50 kilos, probablemente el intravenoso sea económicamente más rentable, porque el precio está sobre el equivalente a una paciente de 60 kilos. Pero yo que tengo algunas pacientes de 90 o de 100 kilos, en esas es el farmacéutico el primero que me llamo para decir, oye, no las podríamos pasar al subcutáneo, ¿vale? Porque el ahorro es pues como de 200 euros al mes, 300 euros al mes. ¿Vale? Yo no le veo muchas posibilidades en mi país a seguir manteniendo el intravenoso. Sí, doctor, Arturo Guel de San Luis Potosí, ¿cómo compaginar algunos conceptos que a veces pudieran parecer un poquito encontrados? Por una parte nos dicen que en pacientes con HER2 positivo la terapia anti-HER2 con doble bloqueo pudiera ser suficiente. Algunos expertos decirnos que incluso el tipo de quimioterapia, la importancia es menor y lo que importa realmente es la terapia anti-HER2 y lo vemos en adyuvancia o neoadyuvancia y luego vemos los resultados de TDM1 en segunda línea en donde a mi parecer la diferencia la hace la emtansina, la quimioterapia. Sí es una manera más inteligente de agregar quimioterapia, pero sigue siendo quimioterapia. Entonces, ¿cómo podemos compaginar eso? ¿Realmente la quimioterapia en pacientes con HER2 positivo tiene un papel no importante? Digo, ¿se pudiera contradecir un poco con
los resultados que nos muestran con Kadcyla, que como le digo, desde nuestro punto de vista pareciera que la diferencia es la quimioterapia la que abre esas curvas, ¿no? Tengo alguna dificultad para entender la pregunta, porque aquí hay bastante ruido de fondo, pero el planteamiento bueno, hay varias cosas en tu comentario. Es cierto que nosotros pensamos y hablamos mucho del doble bloqueo, pero la realidad es que no podemos utilizarlo, con lo cual el doble bloqueo sigue siendo nada más que una entelequia, algo a lo que aspiramos a llegar como buenas personas, pero realmente en este momento nosotros, menos el pertuzumab en primera línea y excepcionalmente algún caso el doble bloqueo con la lapatinib, estamos lejos de poder acceder, y con pertuzumab siempre tiene que ser con quimio. TDM1 efectivamente es una quimio dirigida, pero la realidad es que la percepción que tiene el paciente no tiene nada que ver con una quimio. Es decir, se administra en muy poquito tiempo, no da ningún efecto secundario percibible, y la toxicidad que da, que suele ser a largo caso de transaminitis o caída de plaquetas, la paciente no lo reporta. Entonces, la calidad de vida de una paciente con TDM1 yo diría que es similar a la de una paciente con trastuzumab. Entonces, sí que es cierto que es una quimio, pero posiblemente no entraría en el concepto clásico de quimioterapias como lo entendemos y sobre todo como lo entienden nuestras pacientes. Entonces, probablemente, aunque no sea un esquema quimio-free, la mentalidad es que podríamos integrarlo más ahí que en otras cosas. Yo creo que es un poquito como la capecitabina cuando lo utilizas a muy bajas dosis, que todo el mundo habla de la capecitabina y la toxicidad, pero cuando das dosis totales de 1.500, 1.900 metros cuadrados, rara vez tienes algún problema grave. Nosotros en neoadyuvancia, digamos que nuestro problema más importante es en la discusión de los tumores que realmente están en esa frontera entre si van ya a cirugía directamente o empezamos por neoadyuvancia. Esa es la gran frontera. Y alguna vez yo he tenido algún problema con algún cirujano, porque los cirujanos ahora son los más convencidos de hacer la neoadyuvancia en este tipo de pacientes, porque les permite organizarse mejor. Y mi problema ha sido alguna vez cuando teníamos ensayos de adyuvancia y no de neoadyuvancia. Por ejemplo, hubo un momento en que estaba el Affinity abierto y no había ningún ensayo de neoadyuvancia. Entonces, obviamente, un paciente con un tumor de 4 centímetros va a neoadyuvancia, pero una paciente con un tumor de 1,5 centímetros, ir a neoadyuvancia era que la paciente no podía entrar en el Affinity, con lo cual esas pacientes que antes tratábamos con neoadyuvancia le decía al cirujano, bueno, esta la vas a operar. Y el cirujano decía, oye, ¿y por qué la tengo que operar? Y es cierto que a veces genera la investigación ese tipo de conflictos, y de hecho nosotros de las 13 pacientes que incluimos en el Affinity 12 o 13, creo que solo una tenía un tumor de más de 3 centímetros, el resto tenía tumores de 1,5 o 2 centímetros, que hubiesen podido ir a neoadyuvancia, pero que en ese caso las guiamos hacia adyuvancia. Doctor Aldaco de México, de la Ciudad de México. Para Claudia y para el doctor John Barr, para los dos. ¿Hay evidencia de que el doble bloqueo es mejor, incluso en adyuvancia con lapatinib o con pertuzumab, en metastásico primera línea e incluso en enfermedad avanzada con lapatinib y trastuzumab? ¿Por qué cree, si hubiera tenido que apostar, hubiera dicho que el alto hubiera salido positivo? ¿Por qué cree que el estudio alto salió negativo para los dos? ¿Qué estudio salió? El alto. ¿Por qué cree que salió negativo? Pues porque lo hicimos mal. Es decir, yo me considero parte culpable de que el alto saliese mal. Vamos a ver, el alto tiene varios problemas. El primero de ellos es que ese estudio se empezó sin tener datos seguros de la combinación en cuanto a la toxicidad y en cuanto a la combinabilidad con diferentes esquemas. Entonces, probablemente hay un gran número de pacientes en el alto, en los brazos con lapatinib, que no fueron tan afines al tratamiento o que no lo siguieron de la forma que debería de haber sido seguido. Nosotros tenemos constancia de que hubo muchos abandonos, pero probablemente hay más de gente que incluso no se toma la medicación pero no lo confesaba. ¿Vale? El segundo problema es un estudio que es difícil de analizar porque, aunque eran 4 brazos, realmente dentro de cada brazo había hasta 3 formas de dar el tratamiento. Podía ser sinérgico, podía ser concomitante, en función de con qué fármaco esa sinergia había que dar una dosis diferente de lapatinib, y había hasta 3 dosis diferentes de lapatinib. Y yo creo que hay un tercer factor,
que es el factor que a mí me da miedo, que si ese es el más importante, también va a perjudicar mucho al Affinity, y es las características de la población. Y es que yo creo que si tenemos población con tumores T1, T2, N0 y receptor hormonal positivo, un gran número de esas pacientes tiene un pronóstico ya excelente. Hace año y medio sacó Eric Weiner la serie de pacientes tratadas en Boston con Taxol Herceptin en adyuvancia, pacientes con criterios de buen pronóstico, esto era T1, T2 o N0 o receptor hormonal positivo, pero no todo I, no era T1, T2 y receptor hormonal positivo y N0, y la tasa de supervivencia libre de progresión a 4 años era del 96,5%. Entonces, si tenemos un 50% de pacientes en el alto, que creo que ese tipo de pacientes estaba, o en el Affinity, podemos tener un problema grave porque las diferencias van a tardar en verse. De hecho, en el alto, si uno mira, el alto, las diferencias son del 2%, del 1%, y en algún caso alcanzan la diferencia estadística clásica, aunque no la que predefinía el estudio, porque baja de 0,05, el doble bloqueo frente a Herceptin solo. Lo que pasa es que incluso eso, aunque hubiese sido estadísticamente significativo, ¿qué relevancia clínica tiene una mejoría del 2%? Yo creo que muy poco. Entonces, realmente el problema es que necesitaríamos estudios con un mayor riesgo de las pacientes que lo que hemos metido. En el estudio Affinity se aceptaron 500 pacientes con tumores entre 0,5 y 1 centímetro. ¿Cuál va a ser la tasa de eventos, cualquiera que sea los brazos de ese subgrupo de pacientes? ¿1%? Sí, gracias. Buenos días, gracias por las presentaciones. Es una pregunta para la doctora Arce. Clau, finalmente el algoritmo que presentaste del doctor Berna, y bueno, tú tienes una buena experiencia con él allá, trata como de aterrizar y, como bien decías en tu charla, no son recetas de cocina. En nuestro medio, con las características de la población que dice el doctor Lombard, porque sabemos que son diferentes, si de ti dependiera, o sea, en el escenario ideal de que no tenemos problema de recursos, tenemos acceso a Pertuzumab, tenemos acceso a TDM1, ¿cuál sería tu algoritmo para México? Pues es que, al menos desde mi punto de vista, no difiere mucho de lo presentado. O sea, yo coincido en que hay pacientes que no requieren quimioterapia y que deberíamos de evaluar el uso de terapia hormonal con algún anticuerpo anti-HER2. De hecho, hay estudios corriendo que están evaluando el doble bloqueo, por ejemplo, un inhibidor de aromatasa, trastuzumab, lapatinib, tanto en primera como en segunda línea. Entonces, yo creo que hay pacientes que podrían ser candidatas a mantener una terapia hormonal a largo plazo y retrasar la quimioterapia. Por otro lado, sabemos que finalmente hay pacientes que sí requieren quimioterapia, pero creo que eso uno lo tiene que evaluar cada que nos enfrentamos a la paciente. No es una receta de cocina. Más bien creo que lo que tenemos que estar abiertos es a que el escenario no es Cleopatra, o sea, no es todas las pacientes son Pertu, Trastu, Taxano, sino existen otras estrategias terapéuticas que tal vez no pongan en riesgo la supervivencia de las pacientes. Sí, yo como comenté ayer, nosotros el problema es más un problema burocrático de accesibilidad a fármacos en el futuro que otra cosa, y eso tristemente es lo que a veces está guiando la decisión clínica. Con la desventaja de que cada vez parece menos necesario el expertise profesional del médico y podría ser una guía terapéutica que aplicase cualquier residente de medicina, con lo cual parecería que el área más compleja de la oncología, que era el cáncer de mama metastásico, ahora podría ser el más sencillo y nada más lejos que la realidad. Yo realmente, si en este momento yo tuviese libertad de utilizar todos los fármacos, tanto TDM1 como Pertuzumab, yo probablemente habría un grupo de pacientes que no trataría con Pertuzumab en primera línea, y muy claramente, pero probablemente ese grupo de pacientes sería el tipo de paciente al que le daría TDM1, ¿vale? Porque si tengo un tratamiento, vamos a ver, yo no sé si ustedes han utilizado TDM1, pero TDM1 desde el punto de vista de tolerabilidad es maravilloso. Es decir, es como dar solo Herceptin.
esas pacientes hacen una vida totalmente normal, no es lo mismo que tener que dar taxotere. Entonces, si el TDM1 me garantiza 14, 15 meses de control de enfermedad y luego las voy a poder rescatar con pertuzumab, probablemente tendría un grupo muy importante de pacientes que yo haría eso. Estamos pendientes de unos datos que yo creo que son críticos, que son datos de la sinergia, de si existe actividad de TDM1 con hormono. Esos datos parece ser que esto es el estudio Umbrella Adapt, que están haciendo Nadia Harbeck en Alemania, el grupo de Nadia Harbeck, y parece ser que van a presentar datos en ASCO. Y parece que los datos son buenos, que parece que sí que habría una sinergia curiosa entre TDM1 y terapia hormonal. Si eso es así, eso también abre un campo muy interesante de explorar este tipo de pacientes, porque sí que es cierto que la sensación que tenemos todos es que cuando das Herceptin con terapia hormonal en primera línea, está muy lejos de la eficacia que consigues con la quimio. Entonces, que a veces yo alguna paciente que tengo la duda de decir, bueno, paciente muy hormonosensible y además es frágil, ¿qué es mejor, darle Herceptin capecitabina o Herceptin inhibidor de la aromatasa? Entonces yo creo que los 7, 8 meses que observan los estudios de primera línea de hormono más terapia anti-HER2, a mí en este momento que tenemos 12, 14 meses con la quimioterapia, se me queda un poquito corto de decir, me gustaría algo que demostrase un poquito más de eficacia. Yo creo que esa puede ser una línea de desarrollo de TDM1, si realmente hay esa señal de sinergia en la receptor hormonal positiva. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Por qué elegir la combinación de lapatinib-trastuzumab? ¿Por qué elegir la combinación de lapatinib-trastuzumab cuando todos los estudios han demostrado que esa combinación es inferior a Bueno, no. Bueno, realmente nosotros cogimos el diseño de lapatinib-trastuzumab porque obviamente el estudio lo negociamos con GSK en su momento. Pero yo sí que diría que no tenemos datos de la doble combinación enfrentados entre sí. Es decir, Herceptin-lapatinib y Herceptin-pertuzumab no tenemos datos de un face-to-face. De hecho, en su momento lo propusimos y obviamente Roche no estaba para nada interesada. GSK sí que lo hubiese hecho, pero Roche no. Y entonces era imposible sufragar ese gasto, ¿vale? Pero probablemente es posible que Herceptin-lapatinib sin quimioterapia hay alguna base biológica para pensar que puede ser más eficaz que Herceptin-pertuzumab sin quimioterapia, ¿vale? Lo que pasa es que no tenemos ningún dato clínico que lo pueda soportar de un face-to-face. Otra cosa es con quimioterapia, pero sin quimioterapia es posible que lapatinib pueda dar alguna pequeña ventaja por el tema de la estabilización del receptor, que haría que reforzaría el mecanismo de respuesta inmunológica a trastuzumab, y eso pertuzumab en principio no lo debería de dar de una forma muy, muy alta. Adelante. Patología. ¿Hay un interés o es bioquímicamente posible ligar con quimioterapias, dijéramos, patología específica? Vamos a ver, cuando Genentech desarrolló TDM1, el panel de fármacos que linkaron a trastuzumab es muy alto. Es decir, probaron con Taxol, probaron con Taxotere, probaron con antraciclinas y el perfil de actividad era mucho más bajo que con emtansina. Es decir, esto lo han explorado, te lo puedo asegurar, que a muerte. Es decir, para ellos realmente lo difícil mecanísticamente de este anticuerpo monoclonal fue desarrollar el linker, ¿vale? Pero una vez desarrollado el linker, para ellos les era bastante fácil combinar con cualquier fármaco. Creo que han tenido problemas con alguno que no se linkaba, pero con la mayor parte de fármacos han hecho el test. Y la mayor sinergia con muchísima diferencia era con emtansina. Por eso de los otros ni se habla, pero sí que han hecho ese estudio. Hay otra compañía que es Merrimack, que va a lanzar ahora un ensayo fase 3 con una antraciclina que es liposomial, pero que en la superficie del liposoma lleva también partes del anticuerpo monoclonal. No el anticuerpo monoclonal, no trastuzumab entero, sino trozos de trastuzumab que son los que se dirigen al receptor. Y tienen datos muy buenos de una fase 2 y ahora van a lanzar un ensayo fase 3, pero en pacientes que hayan llevado pertuzumab y TDM1. O sea que casi imposible encontrar pacientes fuera de Estados Unidos.
Vale, pero ese estudio va a empezar probablemente después del verano y esa es una molécula que es muy prometedora también. Adelante, doctor. ¿Hay algún espacio para un triple bloqueo? Esa es muy buena pregunta. Vamos a ver, ha habido una fase 1 de triple bloqueo con Herceptin, Pertu y Lapatinib. Y la combinación aparentemente es muy tóxica a nivel de diarrea, muy, muy tóxica. También hemos hecho varias propuestas en ese sentido de hacer algún estudio, pero hasta ahora no se ha podido hacer negociaciones para llevar a cabo, pero parece ser que la combinación del triplete es bastante tóxica. Sorprendentemente hay toxicidad. Yo de todas formas creo que estamos todavía lejos de haber alcanzado techo. Vamos muy lejos, llevamos apenas 15 años y hemos avanzado un montón, pero hay algún fármaco que va también a traer cosas muy agradables. Uno de ellos es neratinib y probablemente la combinación de neratinib y trastuzumab pueda ser más potente que la del propio pertuzumab. Otra cosa es que también conlleva mucha toxicidad, de forma que uno de los problemas que vamos a tener con este tipo de fármacos es cómo controlar la toxicidad, porque la eficacia es dosis dependiente. Entonces, si con neratinib tienes que bajar las dosis por la diarrea, pierdes eficacia. Entonces, ahora, por ejemplo, estamos trabajando en varios proyectos para ver qué forma podemos controlar la diarrea y que las pacientes consigan hacer un mantenimiento de dosis con neratinib. ¿Vale? Porque probablemente esa sea la clave de la pérdida de eficacia de Lapatinib, que cuando empezaste a combinar con Herceptin y con quimioterapia hemos ido bajando la dosis y empezamos a entender que hay un efecto dosis-respuesta con estos fármacos. ¿Y qué hay de afatinib? El estudio que presentaron los alemanes ahora en ESMO fue negativo, pero ¿cuál es su opinión? Afatinib, vamos a ver, afatinib tiene un problema y es que estos fármacos, cuanto menos selectivos son para HER2 y cubren también HER1 y cubren EGFR, y afatinib realmente es un inhibidor de EGFR1 que también actúa sobre HER2. El problema es que para alcanzar las dosis eficaces para HER2, las dosis son muy tóxicas para EGFR1. Y parece ser que todos los inhibidores de EGFR, el mecanismo de toxicidad de diarrea es por bloqueo de EGFR1 a nivel de la mucosa gastrointestinal. Entonces, con afatinib hay un problema de toxicidad. De hecho, afatinib no ha podido ser desarrollado ni siquiera las dosis óptimas en pulmón, porque las dosis óptimas se tuvieron que reducir por la toxicidad de diarreas. Entonces, en mama los estudios son, aparte de que los estudios estaban mal diseñados, yo creo que los resultados de los estudios no dejan tampoco chance a explorar. Yo creo que hay que buscar otras cosas, pero afatinib, yo estuve muy involucrado en el LUX-1, pero yo creo que hay que cerrar puerta, no hay que perder tiempo con esa molécula, yo creo que no da el nivel. Bueno, pues sí, agradecemos su presencia, doctor. Muchísimas gracias. Entonces vamos al receso y en 30 minutos.